buenas noches, bienvenidos a Enemigos Íntimos, programa de debate de 7 Televisión. Hoy le vamos a dedicar en un formato especial, en exclusiva, a Teresa Rodríguez, no sé cómo llamarte ahora, presidenta o portavoz Diputada del grupo parlamentario no adscrito, ¿puede ser así? No hay grupo parlamentario no adscrito, somos no adscritos individualmente cada uno de los 11, no existe así que... el grupo, vale. No. Y promotora del partido Andalucía no se rinde. Adelante Andalucía. Adelante Andalucía. Sí. Bueno, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso, efectivamente, sí. Creo que voy a ser el primero que no te voy a preguntar por Pablo Iglesias, ¿eh? Ah, no me digas. No. Sí, lo único que me gustaría empezar es, pusiste un tuit que a mí me pareció además bastante entrado en razón, y luego, no sé si fue un impulso de esto y alguien te dijo, Tere, ¿para qué te vas a meter en ese lío, no? Sobre todo que no aporta nada, verdaderamente hay una campaña electoral en ciernes y yo no quiero hacer ningún favor a la derecha, obviamente, ni desmotivar a ningún votante de izquierda, ¿no? Que yo creo que es el riesgo más grave que se corre con estas elecciones en Madrid, además un día entre semanas. Aquí lo que pasó, ¿no? El PP gobierna no porque fuera Andalucía se haya despertado un día de derecha, ¿no? Sino porque los votantes de izquierda decidieron quedarse en casa. Y sé perfectamente que gran parte de esa desmotivación va de esto, ¿no? De las discusiones internas que tenemos en el seno de la izquierda. Entonces, bueno, pues lo puse, rápidamente me di cuenta de que no aportaba absolutamente nada, por más que es lo que yo pienso, ¿no? Pues a veces lo que una piensa no aporta nada, ¿no? Y no es necesario decirlo, quiero decir que no sirve para nada, ¿no? Entonces, pero veo que todo el mundo enseguida te insiste, oye, ¿qué opinas de que se vaya Pablo Claro, Iglesias? obviamente, No sé cuánto, obviamente. y eres casi como el Pepito Grillo de Pablo Iglesias. Ya, el martillo de hereje. Sí, y además... verdaderamente no supe medir que eso iba a tener una relevancia a nivel estatal, ¿no? Creí que se iba a quedar pues, en un tuit... Y en cambio te vi otro tuit relativo a Yolanda Díaz, que no sé si lo quitaste, lo pusiste, ya me hizo un lío. Decías una cosa que me hizo gracia porque, claro, lo mirabas tú de una manera, pero me parece bastante acertada. Dice, ella es una tránsfuga como yo, y le añadías un emoticono de alguien guiñando para que no se tomara, para relajar un poco la tensión, sí. ¿no? Lo que pasa es que formaba parte del mismo hilo, entonces vale. Dije, nada de lo que tengo que opinar al respecto de esto merece la pena ser dicho, así que voy a intentar matizarlo, enmendarlo, explicarlo, ¿no? Ese día habíamos tenido una rueda de prensa muy dura hablando de los problemas de participación que tenemos ahora mismo en el Parlamento andaluz, y entonces, bueno, pues me salió por ahí. Y con el tema del Parlamento andaluz, para abrir un poco ese tema, yo comprendo que es un debate un poco administrativo y tal, y que no, igual vosotros no os encontráis a gusto reincidiendo sobre eso, ¿no? Pero ¿no te sientes víctima de un atropello? Y ahora cuando estás viendo lo que está ocurriendo en Murcia, yo pensé, digo, pues ahora Tere dirá, bueno, ¿y estos de Murcia qué? ¿Me entiendes? Es decir, el pacto que se alinea prisa y corriendo para aplicaroslo a vosotros, se le ha hecho un paréntesis a Murcia, ¿no? A Murcia y a tantos otros sitios, Málaga, capital, que lo tenemos ahí al lado, ¿no? Y hace poco ayer mismo salían Marín y Moreno Boriña diciendo que no iba a haber ningún trasvase en Málaga. El alcalde de Málaga se sostiene con el apoyo de un tránsfuga de Ciudadanos, a cambio de un puesto en la Diputación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como el amor, decía yo ayer, el pacto antitransfugismo, ¿no? Que es eterno mientras dura, en el momento en que uno de los otros partidos se beneficia de una operación de transfugismo, y eso siempre ocurre, salvo en nuestro caso, por eso vamos a ser los únicos tránsfugas de este país, porque no beneficiamos a nadie, simplemente porque hemos discrepado de la opinión de nuestro partido, ni siquiera roto la disciplina de voto, ni trasvasado, ni cambiado gobierno, ni parado mociones de censura, nada de eso, ¿no? Sino opinado distinto. Como no beneficiamos ni perjudicamos a nadie, pues todos se ponen de acuerdo para decir, bueno, si nos quitamos a esta gente de encima, pues uno menos, ¿no? Pero en el resto de los casos, siempre que hay transfugismo, hay un grupo que rompe la disciplina de su partido para cambiar mayoría y minoría en las cámaras, y hay otro grupo que se beneficia de ello. Por eso siempre rompen el pacto antitransfugismo cuando llega el momento, porque siempre hay alguien que se va a beneficiar de eso para perpetuarse o para entrar en el poder. Pero lo de Murcia es el camarote de los hermanos Marx.
porque yo no termino ni de enterarme si hay una gente que se fueron de Vox, pero que son los que van ahora a darle la mayoría, a continuar con la mayoría, los de Ciudadanos que se rompen porque el partido del gobierno les ofrece unos cargos. Yo creo que la gente muchas veces no nos damos cuenta que entre los que estáis en la política y los que nos dedicamos al periodismo vivimos en un mundo casi aparte, ¿no? Que la mayoría de la gente no entiende esto, que es todo un lío muy grande, ¿no? Claro. Y más, bueno, antes estaban las cosas más claras, ¿no? Estaban los rojos, los azules y circunstancialmente pues habían otros más rojos por ahí que estaban siempre subalternos de alguna forma, ¿no? Que podían o no influir en el partido principal de la izquierda. Ahora el panorama político se ha fracturado, ¿no? El bipartidismo pues, sufrió una crisis importante, no creo que sea una crisis de muerte, pero una crisis importante, y eso ha dado lugar a una crisis política que ha generado inestabilidad en las cámaras de representación, ¿no? Y estamos en ese momento de crisis, de impasse, porque las organizaciones nuevas no terminan de cuajar a nivel organizativo, con lo cual hay mucha movilidad de sus representantes públicos, la gente entra en las listas electorales con cierta facilidad y luego pues hay problemas de cohesión política. Es lo que tiene este nuevo escenario, ¿no? Que es el de la fragmentación política en nuestro país, ¿no? Y entonces el pleito vuestro es contra la mesa de la Cámara en el Tribunal Constitucional. Ahí donde así están las cosas. Así están las cosas, sí, sí. La mesa del Parlamento, es decir, el conjunto de nuestros adversarios políticos, todos los partidos que no nos quieren en absoluto son los que deciden que nos quedamos sin grupo parlamentario. Y no hay ningún árbitro neutral. La mesa del Parlamento podría decidir perfectamente que yo mido 1,80 y que peso 60 kilos, ¿no? Y eres rubia. Exactamente. Y lo puede decidir y se hace efectivo a partir del día siguiente. Lo que pasa es que luego tiene que venir el Tribunal Constitucional a paso de tortuga y enmendar algo mal hecho por una administración, como en este caso la mesa del Parlamento andaluz. Entonces nosotros estamos en esa. Cada vez que un agente neutral ha opinado sobre el asunto, ha dicho que es claramente inconstitucional, que no hay ningún elemento objetivo para considerarnos tránsfugas, que no se rompió nunca la disciplina de voto, que no hemos cambiado mayoría y minoría en las cámaras, y que al final la interpretación que ellos hacen del transfugismo es una forma de persecución de la discrepancia interna, del debate interno, ni siquiera de la discrepancia, ¿no? O sea, si un dirigente de un partido piensa que un diputado suyo ya no le es útil o no le sirve o no opina distinto a él o matiza, por lo que sea, o le cae mal, puede perfectamente presentar un escrito en la Cámara diciendo que es tránsfuga porque se separa de la disciplina del partido, ¿no? En el caso vuestro también se da la circunstancia de que el Parlamento interviene en la organización interna, claro, en un conflicto interno de un grupo, efectivamente. Y de alguna manera vosotros vais a ser conejillos de India, os van a hacer la vacuna, vais a estar os van a estar ensayando una vacuna, digo yo, ¿no? Porque cuando decida, como le pasó a Cristina Almeida y esta gente en el año 81, cuando los echa Carrillo, van al Constitucional y cuando les da la razón al Constitucional le quedaba un mes al periodo de mandato, pero de alguna manera quedó establecido para siempre que el acta es personal y vosotros a lo mejor lo que vais a servir de ejemplo para que una institución no puede interferir el funcionamiento de un grupo de la que la conforman, ¿no? Esto es así fundamentalmente porque el grupo que lo componemos, 17 diputados y diputadas, somos 11 con una posición y 6 con la posición que se ha hecho efectiva, es decir, son la minoría del grupo, por eso era necesario el acuerdo del resto de fuerzas políticas para sacarnos de ese grupo, incluyendo a Vox, por cierto, ¿no? Hay un acuerdo de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, con especial protagonismo en Andalucía, porque Podemos en Andalucía pues, no tiene representación en el Parlamento, con el resto de los grupos políticos en Madrid, elaborando el pacto antitransfugismo y en la mesa para incluirnos a nosotros 11, ¿no? Si hubiera sido mayoría en el grupo nos podían haber expulsado legalmente. En un grupo hay 3 que por lo que sea no cuajan, los demás pueden decidir que no estén en ese grupo, ¿no? O uno mismo puede decidir salirse del grupo, porque el resto de partidos decidan que una mayoría es expulsada, es algo insólito, ¿no? Y ahora te arrepientes de alguna manera, porque todo esto tiene que ver, porque tú has estado siempre en minoría dentro de Podemos, así que
primero con Pablo Echenique, en fin, que en las diferentes asambleas de los demás han ido moviendo, pero tú has estado siempre en una posición minoritaria, con más o menos apoyo, pero minoritaria, ¿no? Y hay un momento, esa línea roja, siguiendo la terminología al uso, es decir, el momento que atraviesa el Rubicón Pablo Iglesias y Podemos, es el momento en que entra en el gobierno, es cuando vosotros pensáis que ya no podéis seguir en una organización que lleva adelante una estrategia política que no compartís. Efectivamente éramos siempre minoría en Podemos a nivel estatal, pero en Andalucía ganamos 3 asambleas con el mismo discurso, exactamente el mismo discurso, y eran 3 cuestiones básicas que nosotros entendemos que Podemos ahora mismo no está priorizando esas 3 cuestiones. Una es generar una alternativa al bipartidismo en su conjunto, es decir, los mítines al principio decíamos PSOE y PP son como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, ¿no? Es una cuestión de marketing, ¿no? Porque evidentemente no en todo, en cuestiones de libertades públicas, de derechos civiles, son muy diferentes, y de hecho vamos a aprobar una ley de eutanasia porque el PSOE está gobernando, ¿no? Pero en lo económico, que tuvo enorme peso después de 2008 y lo va a tener cuando empieza a gestionarse los fondos europeos de rescate, hacen las mismas políticas, es decir, hay una política de privatización de empresas públicas, de reformas laborales antisociales, de rescate de la banca. Ese era el discurso inicial, fundador de Podemos, ¿no? Son la casta, porque además se perpetúan en el poder, son profesionales, no lo elige nadie, no hay procesos de participación para elegirlo. Ese era el primer discurso y ese lo seguimos nosotros defendiendo pues hasta el día de hoy. Y decíamos, es necesario plantear una alternativa a las derechas, pero también al PSOE, porque especialmente en Andalucía, después de 40 años, no ha sido capaz de dar soluciones a los problemas estructurales de esta tierra y además ha estado atravesado por fuertes casos de corrupción. Y por otra parte, necesitamos una organización que dé autonomía a los territorios para tomar decisiones, y nosotros nos sentíamos vinculados desde el principio, porque además hubo andalucistas en todas las organizaciones provinciales de Podemos Andalucía diciendo que era necesario coger la bandera verde y blanca del 4 de diciembre, del 28 de febrero y reavivar la necesidad de tener una voz propia andaluza en todas las instituciones. Que o hacíamos eso o tampoco nosotros íbamos a poder resolver los problemas estructurales de esta tierra, incluso si gobernáramos 40 años. Es decir, o Andalucía tiene un papel distinto respecto al resto del Estado y de Europa, o el gobierno más pintado, más técnicamente preparado y más de izquierda no iba a ser capaz de resolver la situación de desempleo, de precariedad, de riesgo de pobreza y de exclusión, de pobreza infantil, ¿no? Porque son problemas estructurales y por tanto necesitan soluciones globales, ¿no? Cambiar la relación que Andalucía tiene con el resto de España, ¿no? Y también lo defendimos desde el principio hasta el día de hoy, y ahora, hoy ya estamos en ello. O sea, en vez de pedírselo a una organización estatal, lo que estamos construyendo nosotros es esa organización de obediencia andaluza, que yo creo que es necesaria, que hay un espacio para eso en Andalucía. Y la tercera cuestión es la cuestión ética, la importancia de la limitación de salarios, de mandatos. Somos muy pesados con ese tema porque nos lo creemos, y eso se ha ido relajando en Podemos, ¿no? Y vemos que es importantísimo no abandonar la bandera de la ética, ¿no? ¿Y tú no piensas que ha sido útil el año que lleva Unidas Podemos en el gobierno de España? ¿Ha sido útil para las clases populares? Es decir, se han adoptado medidas que quizás, esto es una presunción, pero bueno, que quizás el PSOE solo no hubiera adoptado si no hubiera sido empujado desde los ministros de Unidas Podemos. Yo creo, es un año un poco sui generis con el tema de la pandemia. No sabemos exactamente qué hubiera pasado si estuvieran gobernando otros. Tengo la impresión de que las políticas hubieran sido peores para la mayoría social. Es decir, yo prefiero que gobierne el PSOE a que gobierne el PP, eso lo tengo muy claro. Pero tengo la impresión también de que a veces nos parece que está dentro de un gobierno en posición subalterna, minoritaria y demás. Da la impresión de que somos, para empezar, corresponsables de todas las decisiones que se tomen, y sin embargo tenemos una capacidad de influencia relativa. Cuando se negociaron los primeros presupuestos de Pedro Sánchez, después de la moción de censura, Unidas Podemos estaba en la oposición y consiguió, mediante la negociación de presupuestos,
aumentar el salario mínimo interprofesional de 750 euros a 900 euros. Luego Yolanda Díaz lo subió a 950, pero la subida más grande se produjo con Unidas Podemos en la oposición. Y yo creo que desde esa posición de independencia uno tiene más capacidad de influencia sobre un gobierno que entrando dentro, que te hace sí o sí ser parte de las lógicas de ese gobierno, aunque solo sea por la presión que te hacen los de la derecha. Cada vez que hay una discrepancia dentro del gobierno hay una crisis de gobierno abierta, ¿no? Y eso ejerce una presión importante sobre, creo, sobre los cargos de Unidas Podemos para ir perdiendo perfil político. Ahora con lo que ha propuesto Ábalos, por ejemplo, sobre la supuesta regulación de los precios de los alquileres, era para haber salido en tromba a decir que los próximos presupuestos no se aprueban si no se hace una reforma en condiciones en este país. Uno de los problemas más graves que está viviendo la ciudadanía, que es la incapacidad de poder pagar un alquiler normal, con el tema de la turistificación y con el tema de los pisos turísticos y con el tema de la burbuja del alquiler que se le hace llamar ahora, ¿no? Si eso no se soluciona por parte de un gobierno progresista, para mí es para romper, porque es que es un asunto central, que es dónde viven las personas, no es un debate sobre si las mujeres deciden serlo o no, sobre la autodeterminación de género respecto a la ley LGTB, que tiene muchísima importancia, sino es que la vivienda, el sitio donde van a vivir todas las personas LGTBI y las que no lo son, ¿no? Si eso no tiene una solución clara por parte de este gobierno, para mí es un motivo de ruptura. Si uno hubiera estado fuera, se evita las crisis de gobierno, se evita darle material a la derecha también para azuzar permanentemente con ese asunto, y puede desde una posición de independencia decir que uno haría las cosas de otra forma. Apoyar lo que está bien, el ingreso mínimo vital a pesar de sus disfunciones, apoyar lo que está bien y tener un perfil propio para decir que hay que ir más allá en la regulación de los alquileres. Sin embargo, el PSOE tiene una enorme capacidad con todos sus socios minoritarios, y eso ha ocurrido en toda España, en todos los ayuntamientos, el más chiquitito, donde Izquierda Unida ha gobernado con un trabajo de hormiguita, militante, ha puesto el concejalito de servicios sociales dentro del gobierno del PSOE, porque además lo que suelen dar la Izquierda Unida. Siempre el PSOE es capaz de quedarse con tus méritos y de hacerte partícipe de sus contradicciones. Pasó con el gobierno andaluz anterior de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, y ahora los compañeros parecen decididos a repetir esa experiencia. Y yo no lo entiendo, porque les pregunto una y otra vez, un solo pueblo de este país donde la izquierda del PSOE haya crecido gobernando en minoría con el PSOE en las siguientes elecciones. No lo hay. Siempre ha pasado que si el gobierno lo hace bien, el PSOE consigue la mayoría absoluta. Y si el gobierno lo hace mal, gobierna la derecha. Y tú eres partícipe de ese mal gobierno, ¿no? Eso ha pasado siempre, pero es que en Italia pasó que la izquierda no ha levantado cabeza desde entonces, desde un gobierno Rifondazione Prodi, ¿no? Desde esa misma paralelismo de PSOE Unidas Podemos, ¿no? Y lo que ha crecido es la extrema derecha, porque además los que tienen el monopolio de la impugnación, de decir que las cosas funcionan mal, de atacar a la casta política, el discurso impugnatorio e indignado, el monopolio de eso se lo damos a la derecha, especialmente a la extrema derecha. Eso pasa en toda Europa, ¿no? Así que al final Marine Le Pen tenía unos resultados extraordinarios en los barrios obreros. Claro. Porque se producía esa competencia de un cogobierno entre el Partido Socialista y el PCF. Ahí entra en crisis el PCF después de eso y ya no levanta cabeza en los barrios obreros ni en ningún lado. Entonces, al final es un debate histórico en la izquierda, o en la izquierda a la izquierda del PSOE, en fin, para que nadie se enfade, ¿no? Que es entre táctica y estrategia, ¿no? Es decir, que tú puedes pensar una cosa que no te beneficia, pero si es útil para el conjunto de la ciudadanía, te estás inmolando, pero has conseguido algo útil, ¿no? Pero es que creo que se puede ser útil desde la oposición y que se tiene más capacidad de influencia desde la oposición. Y lo he visto en varias ocasiones, ¿no? Entre ellas, insisto, esa subida del salario mínimo interprofesional, que puede ser de las cosas, digamos, más tangibles que ha hecho este gobierno, ¿no? Porque incluso el ingreso mínimo vital todavía, la ley de eutanasia puede que sea de esas cosas que se pueden tocar, ¿no? No es... Me falta la Iglesia Católica. Se vaya el gobierno sin tocar la Iglesia Católica. Sí, bueno, las inmatriculaciones nos vamos a quedar como estaban. O sea, la Iglesia se va a quedar con todo lo que es patrimonio común. Eso es de aplicación también a vosotros. Sí. Me refiero a vosotros. El grupo anticapitalista, es decir, incluyamos a Miguel Urbán y a todos los que estabais ahí, ¿no? Es decir, que somos influyentes
en la medida en que podamos, dentro de Podemos, o nos vamos fuera y estamos fuera y dormimos muy bien y nos miramos al espejo todas las mañanas sin contradicciones, pero estamos fuera. Claro, pero estuvimos dentro hasta que llegó el momento en que ya no se podía más. Y fundamentalmente en mi caso, en nuestro caso en Andalucía, fue por el cogobierno, pero también fue con mucho peso por el hecho de que no nos permitieran tener autonomía en Andalucía, de funcionamiento. Podemos ni siquiera te daba los censos. O sea, los censos de Andalucía y de los municipios de Andalucía estaban todos en Madrid. Si uno quería mandar un correo a los inscritos, pasaba por un filtro en Madrid que fiscalizaba lo que se enviaba y después se le daba el botón de envío a los militantes y a las militantes de Podemos, ¿no? Ya no podíamos seguir más en esa situación, porque además nos habíamos presentado a 3 asambleas diciendo que nosotros íbamos a apostar por una organización autónoma, andalucista, que además quisiera representación de Andalucía en el Congreso de los Diputados, como nuestros compañeros catalanes, que están confederados con Unidas Podemos, pero tienen su propia representación, es decir, cuando llega el momento de negociar presupuestos con Pedro Sánchez, tienen su propia audiencia, donde ponen sobre la mesa reivindicaciones legítimas de su territorio, y nosotros no dentro de Unidas Podemos y nosotros no dentro del Congreso de los Diputados. Ahora, pues casi todo el mundo ya tiene audiencia propia, casi todos los territorios. Si nos ponemos, Galicia tiene fuerzas propias con audiencia propia con Pedro Sánchez para hablar del presupuesto, el País Vasco obviamente, Cantabria también lo tiene Navarra, lo tiene Teruel, lo tiene Valencia. Evidentemente Cataluña, Valencia, Canarias, y nosotros que somos los que ponemos el grueso de los diputados y diputadas en el Congreso, no hay nunca un momento para hablar de cuáles son las prioridades territoriales de inversión en Andalucía, que es de las comunidades autónomas con más necesidad de hacer un plan de desarrollo propio y específico, ¿no? Eso, para nosotros llegó un momento en que ya no podíamos seguir así, porque nos íbamos a presentar una nueva asamblea y íbamos a ganarla otra vez, porque no había ningún otro perfil conocido dentro de Podemos Andalucía, solamente por eso, ya no voy a decir por méritos propios, sino es que nadie más de Podemos Andalucía había destacado, ¿no? Y nos íbamos a chocar otra vez con la misma pared. Entonces decidimos llegar a un acuerdo amistoso con Pedro Sánchez, en este caso con Pablo Iglesias, en febrero del año pasado, para hacer una separación amistosa. Dijimos, ¿por qué vamos a ir a una nueva asamblea donde tirarnos los trastos a la cabeza y después no vamos a poder cumplir nuestros compromisos con nuestra militancia en Andalucía? Pues vamos a articular una separación amistosa. Una separación amistosa que consistía en, seguimos compartiendo espacio amplio, que es Adelante Andalucía, pero ya no soy la nueva dirección de Podemos Andalucía, sino que no nos presentamos a aquel proceso asambleario, lo convocamos, pero no nos presentamos, éramos nosotros la dirección entonces, y que salgan elegidos compañeros y compañeras que estén en línea con Madrid, que estén en línea con su posición, que yo la denomino centralista, y por otra parte con el cogobierno, con el PSOE. Y así fue, hicimos un vídeo, ¿no?, donde nos despedíamos con un abrazo y todas esas cosas, y de repente en noviembre, en plena baja mía de maternidad, pues nos expulsan del grupo parlamentario con la participación necesaria de la dirección de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, pues esa es la situación en la que estamos. Fuiste un poco ingenua, ¿no? Fui muy ingenua, sobre todo después de los años... Al final la política no tiene sentimientos en general, ¿no? Sí los tiene, hay mucha gente militante que se mueve por sentimientos. No hablo contigo, pero en general los partidos están compuestos por personas y las personas tienen intereses. Y entonces sí, pero también se ideología, bla, bla, bla. Pero que si uno entra en un partido como el que entra en una ONG o entra en una asociación, uno tiene intereses colectivos, ¿no? Nosotros, ¿qué intereses tenemos dentro del espacio de la izquierda? Pues nuestro interés es mejorar las condiciones de vida de una clase social concreta, que es la clase trabajadora, que es la gente que vive de su trabajo, ¿no? Ese es nuestro público objetivo, digamos, ¿no? Luego, evidentemente, entendemos que la sociedad es plural y que no hay que hacer desaparecer al resto de gente, pero bueno, que nosotros, lo nuestro son ese colectivo de personas. Entonces, en pos de esos objetivos colectivos, pues dejamos atrás nuestras ambiciones, egoísmos, rencores y demás. O sea que eso es difícil, evidentemente, porque somos colectivos humanos. Y es difícil en las familias, incluso, que más comunión de intereses que tiene una familia, y dentro de la familia hay discusiones a veces que generan rupturas, ¿no? Yo por eso no soy tan dramática cuando dicen, es que la izquierda siempre se separa y la derecha siempre va junta, ¿no? Yo creo que la derecha es que se organiza en torno
a intereses más específicos y la izquierda se organiza más en torno a ideales. Y cuando son ideales, pues unos tienen que preocuparse de conservar, ¿no?, el status quo, eso es más fácil, ¿no?, que de cambiar la sociedad a otra que no existe hoy, que hay que inventársela, ¿no? Y en torno a eso es más fácil discrepar. ¿Vosotros hubierais sido capaces de aceptar estar en una confederación de Unidas Podemos, ¿sí?, si aceptan esa soberanía andaluza, sí, aunque discreparais con la participación en el gobierno? Sí. ¿Se resumen? Sí, porque hubiéramos tenido también nuestro propio espacio de autonomía para, bueno, para tener una opinión distinta. Ojo, yo siempre digo lo mismo, digo, ojalá me equivoque y de este cogobierno salga en las próximas elecciones un gobierno más de izquierda y crezca Unidas Podemos y se hagan políticas que cambien más la vida de la gente, ¿no?, que se noten más. Ojalá eso pase y yo diga, me equivoqué. Por tanto, no es tan dramático. Tú has optado por una táctica, yo creo que esa táctica es errónea, porque lo he vivido en Andalucía y porque los datos objetivos con lo que cuento me hacen pensar que esto va a la desaparición o al decrecimiento, a la subordinación permanente, al hecho de ser eternamente muleta del PSOE, ¿no?, que es lo que le ha pasado muchas veces a Izquierda Unida, ¿no? Creo que va por ahí, pero insisto, la historia también da saltos a veces, ¿no? Y ojalá Yolanda Díaz sea capaz de sobreponerse a todo eso, ¿no?, y sea capaz de hacer crecer el espacio del cambio y de hacer políticas, sobre todo que se noten más en el día a día, ¿no? Vamos a hacer un pequeño receso, ¿vale? Muy bien. Nos piden que nos distanciemos, pero nosotros queremos estar más cerca de ti. Por esta razón, hemos adaptado la web de Andalucía Información a los nuevos tiempos. Y para que nos sigas más de cerca, hemos lanzado 30 nuevas webs. Somos el grupo con más periódicos digitales de España. Sigue de cerca el tuyo. Continuamos en Enemigos Íntimos. Está hoy Teresa Rodríguez. Sigo sin aclararme cómo es el... Diputada del Parlamento de Andalucía. No, pero me refiero el artefacto político, el sujeto político, ¿cómo le llamabas tú? Sujeto político andaluz. Sí, se llama Adelante Andalucía, se sigue llamando así, porque de hecho... Pero eso es un pleito que tenéis de quién es el dueño de esa marca. No hay pleito ninguno, o sea, no. Eso de que hay un pleito en algún lado no lo hay. Adelante Andalucía era una coalición formada por 4 partidos, donde entró un quinto, que era Anticapitalista Andalucía, son 5 organizaciones, de las cuales 2 se van, y ya lo han dicho, para montar Unidas Podemos Andalucía, Unidas Podemos por Andalucía, cosa que nos parece estupendo. El resto no tenemos por qué dejar de construir ese proyecto, que además comprometió con la ciudadanía a las claras la necesidad de construir un sujeto propio andaluz, ¿no? Pero me ha parecido ver que vosotros estabais montando un partido o una organización nueva, ¿no? Lo que estamos haciendo, que es un proceso para nosotros súper ilusionante, es un proceso de asambleas comarcales, que se llama Andalucía no se rinde y que está citando a miles de personas en Andalucía en asambleas comarcalizadas, ahora mismo online porque no se puede de otra forma, para pensar sobre ese sujeto andaluz. O sea, la marca está ahí, está registrada, y Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, Anticapitalista y algunas otras organizaciones con las que estamos hablando para que se incorporen, va a seguir adelante. Pero además queremos que sea un proceso de construcción por la base, donde gente que no estaba en ninguna de esas organizaciones se pueda incorporar a título individual. Y esas son las asambleas comarcales de Andalucía no se rinde.
Aquí en la provincia de Cádiz hay 5 asambleas comarcales funcionando periódicamente cada 15 días y haciendo trabajo concreto, ¿no? Hemos tenido unas jornadas de formación en torno al 28 de febrero, hicimos un meeting, la gente está trabajando en los movimientos de base, el sábado iremos a la manifestación de la Marea Blanca, en fin, ahora mismo estamos haciendo lo que más nos gusta al final, que es volver a las asambleas, al sitio donde uno se retroalimenta de realidad, ¿no? Porque como te quedes en la institución y no tengas feedback social, te convierte en un extraño y en una extraña, ¿no? Y dejas de entender lo que está pasando. Entonces, también. Ese sujeto político, cuando concurra a unas elecciones, ¿cómo se va a llamar? Eso lo decidirá la gente también, ¿eh? Porque para algo estamos generando un proceso de participación, para que esas personas puedan tomar decisiones sobre el proyecto que vamos a construir. Pero Adelante Andalucía la seguimos conservando y puede que sea la marca con la que nos presentemos a las próximas elecciones, pero habrá un proceso evidentemente de participación de la gente para tomar la decisión también sobre eso, sobre cómo se va a llamar. Lo que sí sabemos es que va a ser una organización andalucista y de izquierda, vinculada al ecologismo social, al feminismo, en definitiva a todo lo que hemos defendido hasta ahora, no es ninguna novedad, pero sí con un objetivo muy claro, que es el de construir una organización política que tenga en Andalucía el centro de la toma de sus decisiones. Entonces, ¿estáis montando el Partido Socialista de Andalucía de 1977? Bueno, es un buen referente al que dirigirse echando la mirada atrás, ¿no? Entonces era socialista, autogestionario, sí, seguidor de la Yugoslavia de Tito, bueno, eso la ya Conferencia Socialista del Mediterráneo. Ya no, me refiero. Pero es un buen referente histórico al que dirigirse, claro que sí. Mi padre fue militante de ese partido. Muchos de los que quedaron de aquel naufragio, de lo mejorcito que quedó de aquel naufragio del Partido Andalucista, están construyendo Adelante Andalucía, y Andalucía no se rinde. Entonces, sí, pero sobre todo hay que mirar al futuro, ¿no? Y de qué va a pasar con la nueva generación de andaluces. Sí, las 2 grandes movimientos políticos que han ocurrido en el siglo XXI no existían entonces, que es el feminismo y el ecologismo, ¿no? Es decir, la lucha por la igualdad y la defensa del medio ambiente, quienes desde los 90. Estaban en los años 70, entonces no existía, existía el feminismo estaba por ahí, la primera ola, sí. Pero era la segunda ola. Entonces, nosotros le llamamos a esto la tercera ola del andalucismo. La primera, el movimiento federalista, cantonalista, Blas Infante, etc. El segundo, pues ese que tiene que ver más con el PSA y con el contexto del 4 de diciembre del 77 y demás. Y ahora aspiramos a construir una tercera ola. Una tercera ola, además, que se nota en lo cultural. Es decir, hay una vuelta a la identidad andaluza en muchas expresiones artísticas, grupos musicales que se autorreferencian en Andalucía, movimientos artísticos que se referencian en Andalucía, una relectura del feminismo desde la perspectiva andaluza, como el feminismo andaluz, que es en sí una ideología que está ahora construyéndose en torno a un medio de comunicación que se llama La Poderío, que es súper interesante. Eso está ahí, y yo creo que eso necesita una expresión política, ¿no? De política al final, que se supone, después de toda la mierda que tiene esta encima la política, en teoría es la que tiene capacidad de aportar soluciones colectivas a problemas complejos, ¿no? ¿Y qué sientes tú cuando Pedro Pacheco os elogia? ¿Ah, sí, nos ha elogiado? Sí. Bueno, pues no lo sabía. No lo sabía. No, me refiero, claro, Pedro Pacheco, que fue uno de las... Claro, el hombre luego ha tenido los avatares judiciales que ha tenido, ¿no? Pero yo le he leído y le he escuchado decir que es lo que más ahora mismo le conmueve o lo que más le llama atención es lo que estáis intentando montar vosotros, dicho por uno que cuando fue aquella gran crisis del andalucismo entre Rojas Marco y él de alguna manera quería representar las esencias del Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Y Rojas Marco quería representar el giro hacia la derecha, a pactar con Soledad Becerril, etcétera, ¿no? Eso lo viviste tú de cerca, desde luego. Yo sí, yo más de oída. Y sí, estoy estudiando y leyendo un poco sobre aquel proceso, sobre la segunda ola en general, porque creo que es importante conocer cuál fue el devenir de quienes intentaron una empresa similar antes, ¿no?
Pero yo me intento autorreferenciarme mucho y más bien en esta gente que desde el ámbito cultural necesita otras identidades. Además, en un momento en que existe una identidad creciente vinculada al españolismo, que si fuera vinculada al españolismo sin más, pues estaría estupendo, pero es vinculada al españolismo con un montón de valores asociados, reaccionarios en lo social, conservadores, racistas, xenófobos, muy conservadores en lo social, ¿no? y reaccionarios al feminismo, a los movimientos de emancipación. Creo que frente a esa identidad reaccionaria es necesario crear otra identidad andalucista que sea lo opuesto a eso, ¿no? Y que incluso sea capaz de contrapesarlo eso. La gente necesita identidades, necesita sentirse parte de un grupo que le genere, que le dé autoestima y que le dé también empresas y causas colectivas, ¿no? Entró en crisis la identidad obrera, obrerista, ¿no? Por muchos factores, porque el capitalismo ha sido capaz de separar a la gente y de generar la impresión de que compiten entre sí, ¿no? De que sus objetivos son contradictorios en función de si son fijos, subcontratados, desempleados o excluidos, ¿no? Y también por la torpeza, por los errores del movimiento obrero, ¿no? Yo me vinculo también a esos errores, ¿eh? No soy quien opina desde fuera, ¿no? Los errores que hemos cometido desde la izquierda, desde el movimiento obrero, desde el movimiento sindical. Entonces, son necesarias identidades colectivas. Yo creo que el andalucismo tiene un enorme potencial para encontrar un espacio de autoestima colectivo en Andalucía, de pensarnos mejores, de pensar que no es un efecto meteorológico imposible de cambiar, la desigualdad, el desempleo, la precariedad, la inmigración de los jóvenes, que es algo que podemos cambiar juntos. Uno, si nos creemos que podemos ser mejores, y para eso está la identidad, cuando no es excluyente, y puede ser una identidad que no sea excluyente, como la que se ha generado en torno al españolismo. Y dos, que tenemos que ver la realidad en clave andaluza para poder cambiar nuestros problemas. Que si no lo hacemos, nunca vamos a ser capaces de cambiar la realidad de esta tierra. ¿Eso es un movimiento nacionalista andaluz? ¿Sabes lo que pasa? Que las palabras tienen historia. Las palabras no son en sí agentes neutrales que uno puede utilizar, objetos neutrales que uno puede utilizar siendo capaz siempre de trasladar el sentido concreto de lo que quiere decir. Entonces, nacionalismo, tradicionalmente, decimos nacionalismo y nos acordamos del PNV, ¿no? Ha sido un movimiento o una palabra tradicionalmente asociada a la lucha de una oligarquía financiera, una burguesía financiera nacional por sus propios intereses económicos. Y ese es el nacionalismo conservador vasco y el nacionalismo conservador catalán. Entonces, me gusta más usar andalucismo porque es una palabra que tiene menos, que está más vacía, que está más por rellenar, ¿no? Que podemos llenar de muchas cosas, pero con mucha claridad, pensando que sea una ideología, un movimiento que esté pensando en el beneficio de esta tierra, pero en clave de las mayorías sociales de esta tierra. Es decir, yo creo que lo que defiende el andalucismo le conviene al conjunto de la clase trabajadora del país. Es decir, ¿nosotros qué necesitamos? Necesitamos regular los alquileres en Andalucía porque hay un problema grave de vivienda. Necesitamos una reforma laboral que haga borrón y cuenta nueva con todas las operaciones de precarización del empleo. Necesitamos servicios públicos bien dotados, bien financiados, que garanticen el acceso a derechos fundamentales. Necesitamos repartir la tierra para que podamos rehacer y cambiar de perspectiva desde esa agricultura subvencionada por la Unión Europea que no genera empleo y que destruye nuestro medio natural y que no pone en el centro la protección de la vida de los pueblos, a otra que sí lo haga. Es la primera ola del andalucismo. Claro, porque todas esas cosas están pendientes. Todos ellos eran fisiócratas. Sí, sí. Y la tierra era el valor fundamental. Sí. Tiene mucha importancia la agricultura en Andalucía, ¿eh? Una de las cosas de las que más presumimos es de ser exportadores. Que te estoy escuchando y estaba pensando, digo, pues todos estos porque que se reúnen en Ronda, en Córdoba, eran fisiócratas todos y pensaban que la tierra era el valor fundamental, más importante que el capital y que ninguna otra cosa, ¿no? La tierra y también la ciencia, la innovación, el desarrollo, la energía renovable. A vosotros dicen, digamos, vuestros adversarios, que no sé si vuestros adversarios son los del PP
o los de Unidas Podemos, Se han puesto de acuerdo en este caso. que sois la CUP o que queréis montar la CUP en Andalucía. Ajá. O sea, una candidatura anticapitalista y andalucista. Sí. Bueno, andalucista para empezar. Dentro del andalucismo nosotros creemos que puede haber un alma anticapitalista, denominada a sí misma como tal, y otras almas. De hecho, quienes estamos construyendo este proyecto no somos todos de anticapitalistas. Hay compañeros y compañeras que son de izquierda andalucista, de primavera andaluza, y otra gente que creemos que se puede incorporar, que vienen de otras tradiciones. Pero lo que sí vamos a tener en común es eso, de construir un partido de obediencia andaluza que apueste por la mayoría social de esta tierra. Dentro de eso cabe todo. Pero Y que sea una alternativa, ojo, que sea una alternativa también al PSOE, eso sí, lo tenemos claro como debate fundacional, y es, no vamos a entrar otra vez en el juego de ser la muleta de izquierdas del PSOE, que no es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Pero si hubiera alguna organización política existente que para vosotros fuera una referencia, ¿sería la CUP o no? Yo O sea, en un funcionamiento asambleario, Sí, eso sí. que ahora están discutiendo su participación o no en el gobierno de Cataluña, ¿no? Asamblearios de izquierda, ecologistas, feministas, puede que todas esas cosas las tengamos en común con la CUP, pero lo cierto es que no conozco muy bien el proyecto, aunque os parezca que estamos conectados todos los radicales del mundo, pues no conozco muy bien cómo está funcionando la CUP. Y entonces te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú eres trotskista? Bueno, y muchas otras cosas. No te lo digo de broma. Ya lo sé, a mí no me parece una broma. No, es que a gente digo lo de trotskista y digo, bueno, pues trotskista, ¿y por qué no? A mí no me parece Estuvo en ninguna Cádiz, broma. por cierto, Efectivamente. Que yo les he propuesto y lo escribió a en los amigos del Ayuntamiento de Cádiz que hicieran una ruta de por donde estuvo Trotsky en Cádiz. Sería súper bonita. Lo que pasa es que imagínate la que nos pueden dar. Historia del siglo XX. Bueno, Sí. a mí yo lo veo interesante desde la perspectiva ciudadana, ¿eh? Sí. Lo mismo que otros que han podido pasar por aquí, ¿no? Sí. Bueno. Lo veo también, yo te apoyo en eso, Fernando. Te había preguntado que si eras trotskista, es decir... Eso, vale. ¿Qué es el trotskismo? El trotskismo al final es, desde mi punto de vista, la posibilidad de seguirse considerando uno mismo socialista o comunista sin tener que tragar con toda la mierda del estalinismo. Eso es para mí el trotskismo. O sea, una gente que construyó el proceso de emancipación con más peso de la historia de la humanidad, como fue la Revolución Rusa, pero que se negó a aceptar las tiranías y el recorte de libertades de Stalin, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo sigo recuperando, yo me siento parte de los logros de la clase trabajadora a nivel mundial. Históricamente, en la Revolución Rusa lo fue. Pasaron de un régimen medieval a un sistema en el que acabaron con el analfabetismo, establecieron el primer sitio donde votó la mujer, fue la Unión Soviética, el primer sitio donde había sanidad pública garantizada, una serie de logros que luego se frustraron por un ejercicio tiránico y genocida, y eso también le duele mucho a algunos cuando se dice, pero es así. Algunos estaban celebrando el aniversario de la muerte de Stalin hace poco en las redes sociales, ¿no? Partidos, en fin, que tienen cierto peso incluso en el gobierno de este país. Una operación popular frustrada por el estalinismo. Entonces, para mí es una buena forma de poder seguir siendo... Y entonces, ¿cómo casa el trotskismo? O ya que he creído entenderte que tú no aspirabas a que ese nuevo sujeto político andaluz fuera de inspiración trotskista, sino que tuviera dentro... ¿Te imaginas? Estamos en los 70 otra vez, ¿no? Ya, por eso te digo que me tendrías que explicar cómo casa. Es decir, el trotskismo ha sido un movimiento muy internacional, Sí. porque el movimiento obrero, en cuanto se crea el movimiento obrero, lo primero que hacen es crear una internacional obrera. Sí. Y las diferentes escisiones en el movimiento obrero, cada uno iba creando una internacional obrera. La IT, luego la Segunda Internacional, luego la Comiter y luego Nesmandel y compañía, la Cuarta Internacional. Sí. ¿Entiendes? Y yo nunca entendía, digo, bueno, cómo un grupo de gente trotskista están promoviendo una organización política de carácter nacionalista, aunque a ti no te guste la palabra, ¿no? Pero bueno, de alguna Tampoco manera... la rechazo, ¿eh? De hecho, dentro de Adelante Andalucía hay grupos que se consideran a sí mismos nacionalistas andaluces. Y maravilloso, estupendo. Yo no la uso y he explicado por qué no la uso, porque normalmente nos traslada a una idea distinta de lo que nosotros queremos construir.
es que ser andalucista y ser internacionalista es absolutamente compatible. Eso es como si te dijeran, como tú eres feminista, no eres humanista, ¿no? Tú piensas solamente en el futuro de las mujeres y no, claro, ¿por qué no? Yo soy andalucista y desde Andalucía, desde donde quiero contribuir a un cambio global. Y de hecho, si no cambiamos a nivel global, tampoco vamos a poder cambiar en Andalucía. Pensar, se dice siempre, pensar global y actuar local, ¿no? Esto es un eslogan que no es trotskista ni es nacionalista, sino es del movimiento antiglobalización y de otros movimientos que también nos alimentan. Es decir, eso de como antiguamente yo soy trotskista y soy trotskista, soy maoísta y soy maoísta y soy estalinista y lo soy, yo creo que hoy por hoy no funciona y no sirve. Nos alimentamos de muchas cosas. De hecho, yo tengo muchas críticas que hacerle también a algunas decisiones o opiniones de Trotsky, pero me alimento de muchas cosas. Me alimento de la reflexión que hizo Trotsky y sus compañeros respecto a la necesidad de hacer una revolución social que garantizara las libertades públicas. O sea, yo creo que eso está de actualidad. Me alimento del ecologismo político, que para mí además ahora mismo tiene incluso más importancia porque no va a haber revolución que hacer en un planeta inexistente, ¿no? Me alimento del feminismo, obviamente, y el andalucismo es mi forma de poder llevar a cabo todos esos objetivos sociales, el lugar desde el que intento pelear por ello, ¿no? Y por otro lado, por eso que te decía antes, con un análisis marxista de la realidad, científico, en teoría, ¿no?, de la realidad, en Andalucía las condiciones objetivas no van a cambiar si no hay un impulso andalucista. Decía Marx, los trabajadores serán dueños y sujetos de su propia emancipación. O en Andalucía hay un movimiento que se autorreferencie y que haga que los andaluces seamos sujetos de un cambio, o el cambio no se va a producir, no lo van a hacer otros por nosotros, porque tenemos unas discriminaciones específicas derivadas del lugar que ocupamos en el mundo, del papel que se nos ha atribuido, que tenemos que cambiarlo con una voluntad propia colectiva, no sé si me explico. O abordamos esa cuestión de lo que hace que permanentemente estemos en las cifras más duras de desempleo, precariedad, pobreza, etcétera, etcétera, o abordamos eso específicamente, o no nos lo van a cambiar otros, desde otros lugares del mundo. Por tanto, es posible cambiar Andalucía en una dinámica global de transformación social, ¿no? Mira, ¿y no habéis pensado que este movimiento que estáis haciendo, que terminará presentándose bajo la etiqueta que fuera, unas elecciones, ¿no?, eso pueda dividir el voto de la izquierda? Porque al final la Andalucía es muy grande, como tú bien sabes, que has tenido que recorrerla tantas veces, ¿no? Y entonces la división en circunscripciones, el impacto de las leyes electorales es distinto de Madrid. Sí. Si en Madrid eliges a 135 diputados en una sola circunscripción, y es casi proporcional puro. O sea, pasas la barrera del 5% y ya estás, ¿no? En Andalucía son 8 circunscripciones y la división del voto de la izquierda puede hacer que los restos pierdan y que, no sé si, me imagino que lo habréis pensado, porque además os lo estarán ahora, y si no os lo han dicho, lo van a decir. Sí, hombre, nos lo han dicho desde que empezamos a opinar diferente, ya estaban con la división y la unidad. Nosotros no hubiéramos ido del grupo parlamentario, no hubiéramos generado una crisis en el proyecto común que teníamos con Izquierda Unida y Podemos. Esa decisión no la tomamos nosotros. Nosotros hubiéramos seguido en la dinámica de construir una candidatura unitaria para las próximas elecciones, pero es que nos han echado del grupo y nos han echado con el apoyo de Vox. Bueno, ¿a quién hay que pedirle cuenta por la ruptura de la unidad, ¿no? Nosotros, de hecho, Adelante Andalucía como proyecto, y no nos presentamos aquí como Unidas Podemos de Andalucía ni Unidas Podemos del Sur. Aquí el proyecto fue Adelante Andalucía y lo fue en discusión y en disputa con Podemos a nivel central por no presentarnos como Unidas Podemos. Y lo fue porque decidimos, Antonio Maillo, Pilar Tábora, Pilar González y yo, que íbamos a construir un sujeto propio andaluz, con voz propia. Que se referenciara confederalmente con Unidas Podemos, sí, pero con voz propia andaluza y con Andalucía en el centro de las decisiones y con todo eso, pues nosotros queremos seguir construyendo ese proyecto. Verdaderamente quienes han ido son ellos, aunque cueste trabajo entenderlo, ¿no? Ellos están por construir Unidas Podemos del Sur, cosa que es legítima. Nosotros seguimos con Adelante Andalucía. ¿Qué pasa de aquí a las elecciones? Pueden pasar muchas cosas, pues ya lo veremos. Evidentemente ese es un criterio a tener en cuenta, el de la división del voto, pero por otra parte
A veces también se moviliza más al electorado cuando se presentan distintas candidaturas, y de eso sabe mucho el actual gobierno andaluz, que probablemente no estaría el PP gobernando si Ciudadanos y Vox no hubieran sido capaces de movilizar muchos votos, no todo de derecha, porque Ciudadanos moviliza también muchos votos de centro, ¿no? En disputa con el PSOE, ¿no? Pues quizá no tiene por qué matemáticamente ser que varias organizaciones de izquierda dividan el voto, sino a lo mejor son capaces de movilizar más. En las circunscripciones más pequeñas tiene un impacto diferente que en Málaga y Sevilla, ¿no? Obviamente. Sí, o sea, en Almería o en Huelva, ¿entiendes? Y ahí no metes un diputado, pero esos votos desaparecen. Sí, pero fíjate que si no hubiera sido por el crecimiento enorme de Ciudadanos en la última elección andaluza, que ya hoy es humo, y en la aparición de Vox, tan fuerte, tan potente también, yo creo que el PSOE hubiera sido capaz, hubiera tenido mayoría suficiente para gobernar y no estarían gobernando las derechas. O sea, que a ellos les ha convenido presentarse por separado también en Andalucía, ¿eh? Y vosotros habéis ya reflexionado sobre vuestra relación con el PSOE, es decir, todas las organizaciones que están a la izquierda del PSOE terminan reflexionando mucho sobre su relación con el hermano mayor. Tú has dicho antes que el PSOE y el PP no es lo mismo, y que comprendes que no es lo mismo. No es lo mismo. Vuestra postura, llegado el caso, sería lo que tú estás demandando que hubieran hecho Unidas Podemos, que es votar al PSOE y quedaros en la oposición, ¿es eso? Sí, o ganarle las elecciones, que sería lo suyo, bueno, ¿no? Ya. Eso es. Pero bueno, evidentemente, si no estuviéramos en la coyuntura de ganarle al PSOE las elecciones después de un proceso electoral, todo el mundo sabe lo que nosotros... Porque además lo hemos hecho en Sevilla, en Jerez, cuando éramos dirección de Podemos Andalucía. En cada municipio donde hemos tenido la llave de gobierno, siempre hemos apostado por una investidura del PSOE frente a una investidura del PP. De eso no cabe duda. Nunca va a gobernar la derecha, bueno, no es, espero, ¿no? Si nadie se sale de la línea que hemos acordado conjuntamente. Nunca va a gobernar la derecha si nosotros tenemos la llave y la posibilidad de evitarlo. Dicho esto, luego pasamos a la oposición, al PSOE, y influimos en ese gobierno con nuestras propuestas de siempre, con nuestro programa electoral, pero sin necesidad de perder perfil propio, ¿no? Y no os va a costar trabajo esa relación con el PSOE, porque el PSOE en Andalucía, después de 40 años, no es... O sea, cuando llega a votar a Pedro Sánchez era echar a Rajoy, y lo que llevaba colgado eso, ¿no? Pero el voto útil, ¿no? Claro, era rechazar Villarejo, Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera, etcétera. Era relativamente más fácil desde el punto de vista político, humano, si me apuras, ¿no? En Andalucía el PSOE sigue siendo el PSOE de siempre, o por lo menos no parece, y yo tengo ahí grandísimos amigos, ¿no? Claro. Pero como organización política parece que no ha recibido ningún cambio. O sea, Susana Díaz, de alguna manera, con la que tú te la has tenido tiesas. Tú imagínate que tú tuvieras que votar a Susana Díaz, aunque dijiste ni muerta, ¿no dijiste tú eso ni muerta? Claro, dije ni muerta a gobernar con Susana Díaz, porque entre otras cosas Susana Díaz se tiró 4 años gobernando, atizando a Izquierda Unida por derecho, que además ese era el debate que teníamos, diciendo, pero vosotros ¿por qué os quejáis si estabais con nosotros gobernando hace 2 días? Pero ¿cómo os vais a quejar ahora si vosotros estabais súper de acuerdo con todo hace 2 días? Era así de puñetera en cada debate con Izquierda Unida. Y en ese contexto fue que yo dije, gobernar con usted, que además es así de desleal con sus socios de gobierno, ni muerta. Esa fue la expresión. Lo que pasa es que luego la prensa prosociata, pues los periodistas, pues hacen su lectura de la realidad que intentan imponer. Pero siempre hemos defendido lo mismo. Y insisto, Juan Espada fue alcalde de Sevilla por primera vez porque nosotros teníamos esa posición. Y lo está haciendo ahora también por eso. En Jerez, en La Zulia, en Granada. Ciudadanos, Juan Espada, ¿no? Juan Espada... Tiene un acuerdo con Ciudadanos en Sevilla, ¿no? Pero la investidura se la tuvimos que dar, ¿no? Sí. Eso es. Entonces, bueno, Susana Díaz decidió aliarse con Ciudadanos. Para ella era más agradable que conmigo, que soy una ciesa. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Ya está. Bueno, y... Porque, entre otras cosas, el PSOE andaluz tiene unas características muy particulares y propias. Y el tema de la corrupción es algo que yo creo que es orgánico. Comprendo que no se lleva en la política, pero a mí hay una cosa que me gusta, que es, uno se presenta a las elecciones y dice, esto,
Sí. y que la gente te vote o no. Eso. Si no te votas, mala suerte, ya llega uno a la política y que llega llorado. Y si no, dice, mira, yo estoy dispuesto a votar al PSOE, Sí. llegado el momento, según las mayorías que se formen. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es decir, si nosotros no la tenemos, votar al PSOE con esta y esta condición. Sí, sí. Y que los ciudadanos lo sepan. Pero cada vez que se hace esa pregunta a uno que concurre a unas elecciones, ya veremos, depende de dónde nos Ya. pongan los ciudadanos, Ya. y me parece tramposo, me parece un lenguaje tramposo. Pero Dime claramente qué quieres hacer, para que cuando yo te vote, no me llame a engaño con lo que yo te he votado, que he pensado, acuérdate aquello de con Rivera no en Ferraz, pues la gente no sabía, porque como esas cosas nunca se responden. Nosotros sí las respondimos, ¿eh? En las elecciones anteriores dijimos con mucha claridad que si de nosotros dependíamos, si nosotros dependíamos, la derecha no iba a gobernar y que no íbamos a entrar en un gobierno con Susana Díaz. Ese fue el discurso que defendimos en todas las elecciones. Por eso ahora que hay un cambio de posición de nuestros compañeros de viaje, coño, deberían explicitarlo ellos y decir, nosotros ahora ya no pensamos eso, porque vemos que el gobierno central funciona bien, porque creemos que el problema es Susana y no el PSOE, porque pensamos que si el candidato o la candidata es otra podemos gobernar juntos, pero es algo que no dicen a las claras, pero en algunas entrevistas lo dejan caer, pero en privado te lo dicen claramente, en fin. Pues vamos a ser claros, ¿no?, con la gente y vamos a explicarle cuáles son nuestras tácticas concretas, si no es mejor ni peor, sino son cosas que después en la práctica se contrastan si funcionan o no. Yo me puedo estar perfectamente equivocada en la estrategia que he asumido colectivamente con otros compañeros y compañeras, pero la explicó con nitidez, ¿no? Pues también vamos a ser todo el mundo sincero, ¿no? Bueno, ya la última pregunta, ¿te dirás cuando cumplas 8 años? Sí. Pero cuando cumpla 8 años, me bien la cuenta, ¿eh? Yo no soy, yo hice el bachiller de matemáticas. Sí. Es decir, cuando cumplas 8 años, desde que te eligen eurodiputada, o cuando cumplas 8 años, desde que te eligen diputada en el Parlamento andaluz. No, hombre, desde que me eligen eurodiputada. Desde que eligieron eurodiputada. Bueno, pero verlo. Sí. Si Y no, como- me traes una como- vez y me preguntas, como- y tú dices, como pues tú- cambié de opinión, por como ejemplo. tú no te vas a mudar de Cádiz, No. según has dicho, y yo... Tengo una hipoteca de 50 años, pues para mudarme a ningún lado. Y yo tampoco me voy a mudar de Cádiz, así que nos cruzaremos por Cádiz. Seguro. Y entonces podremos decir... Escúchame, y si cambio de opinión sobre eso, pues tendré que explicarlo. Bueno, explicas por qué, ¿no? Si yo soy mucho de lo que dijo Keynes, ¿eh? Si el mundo cambia, yo cambio de opinión, usted no, pues sí que de repente... Igual que lo de los cogobiernos, lo mismo nos vemos dentro de 2 años, me presento a las elecciones y digo además que lo suyo es gobernar con el PSOE, pero no sé. Creo que no, cuando pero- Marx elaboró sus teorías, o Trotsky, no existía Internet, ni la globalización. Efectivamente. Entonces uno tiene que pensar y adaptar bajo unos mecanismos y una forma de entender el mundo, pero ir analizándolo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y para mí ha sido muy interesante esta conversación. Bueno, para mí también. Yo espero que Bueno, pues... haber aportado algo en este caso. Ya nos vemos dentro de una semana en un nuevo Café del Correo, donde volveremos al formato habitual de 2 contendientes, y hoy no sé si yo he sido enemigo íntimo de Teresa, pero al menos he intentado conversar con ella sobre asuntos de interés.